Este tema está dedicado a otras máquinas giratorias, en concreto de corriente continua, pero también veremos algo sobre el motor universal, motores de corriente continua sin escobillas y motores paso a paso. Esta máquina funciona esencialmente como el resto de máquinas giratorias que hemos visto. El rotor se moverá libremente en el campo creado en el estátor. Si es un generador, la máquina producirá corrientes en el rotor, y si es un motor, habrá que introducir corrientes al rotor, y en ambos casos corrientes continuas. Hay máquinas de este tipo que en el estátor tienen imanes permanentes. Sin embargo, la que está representada, no tiene imanes permanentes, sino tiene electroimanes. Por tanto, habrá que alimentar también el estátor de nuevo con corriente continua, porque esto es una máquina exclusivamente de corriente continua. De esa forma se crea un campo magnético en el estátor que, siendo de corriente continua y careciendo de todo otro elemento de conmutación, va a ser un campo magnético estable. Número de polos definido por el número de arrollamientos norte-sur, norte-sur. Sin embargo, en el rotor veis que se incorpora un mecanismo de conmutación consistente en un colector de Delgas para conseguir una rotación continua, porque si alimentamos desde fuera al rotor con corriente continua, lo convertimos en un electroimán del número de polos que indique los devanados con los que haya sido construido, pero estático, de manera que al introducirlo dentro del estátor se alineará una vez y ahí quedará bloqueado. Para evitar ese bloqueo y conseguir el movimiento continuo del rotor, necesitamos alimentar a través del colector de Delgas al rotor, que es donde se produce la conmutación y se consigue que el sentido de la corriente por dentro de los devanados del rotor se alterne sucesivamente, de manera que se permita un funcionamiento continuo de la máquina. No es raro encontrar, tratándose de máquinas de corriente continua, que o bien el estátor o bien el rotor han sido sustituidos por imanes permanentes, pero nunca los dos a la vez. Y en el caso del rotor, si no es un imán permanente, tiene que llevar un colector de Delgas. En el estátor, en cambio, se puede conseguir la conmutación mediante sistemas electrónicos externos, como veremos en un tipo de motores de corriente continua que no llevan escobillas. En el libro podréis consultar métodos de construcción de los arrollamientos o los devanados que llevan tanto el rotor como el estátor. Pueden ser devanados imbricados o devanados ondulados, y cada uno con unas ventajas e inconvenientes. Y si recurrís a Internet, por ejemplo en este sitio web, en learnengineering.org, podéis encontrar animaciones bastante bien conseguidas a propósito de qué es lo que se requiere para que el motor de corriente continua funcione permanentemente. Aquí tenéis un campo magnético creado en el estátor a partir de imanes permanentes y un campo magnético en el rotor inducido a través de la circulación de corrientes suministradas a través de este colector de Delgas, un anillo partido para conseguir la necesaria conmutación dentro del rotor. Para comprender algo más en profundidad cómo funcionan realmente estas máquinas de corriente continua, vamos a suponer que tenemos en este circuito representada una máquina generadora. Es una máquina en la que tenemos aquí el rotor, y esto que está aquí representado fuera es un electroimán colocado en el estátor. De manera que esto es una máquina que no lleva imanes permanentes. El campo magnético del estátor se produce a través de la circulación de corriente controlada con este pequeño reostato a través de los devanados del estátor, y la corriente en el rotor se induce a través de estos dos bloques que son las escobillas que rozan en el anillo de Delgas, y aquí se indica el giro del rotor. De manera que esta máquina, sometida desde fuera a una tensión continua constante V, absorbe de la red esta tensión V una intensidad I que se reparte entre la intensidad I sub I que entra al rotor por medio del colector de Delgas y la que entra al estátor I sub E, controlable a su vez por la resistencia R sub E del estátor. La fuerza electromotriz que se va a inducir en el rotor, al que estamos haciendo girar gracias a un aporte de potencia externa, porque hemos dicho que estamos tratando de una máquina que funciona como generador. Por cierto, se las llamaba dinamos, se las llama todavía dinamos o dínamos. Pues bien, es que la tensión E
que se inducirá en las bornas del colector de Delgas es proporcional al flujo que pasa del estátor al rotor a través del entrehierro y a su variación con el tiempo. Esto es la ley de Faraday-Lenz. Y n, que es el número de revoluciones por minuto que da este rotor, es precisamente el término que introduce esa variación del flujo con el tiempo. K sub v es una constante para adecuar la variación del flujo con el tiempo a la tensión efectivamente producida y depende de las características físicas de la máquina. Aplicando la segunda ley de Kirchhoff o de las tensiones a este circuito formado por la red y el rotor, tenemos que la tensión de la red, V, es igual a la fuerza electromotriz que genera la dinamo más la caída de tensión producida por la corriente I sub I que atraviesa el rotor de la máquina, cuya resistencia es R sub I. Y además un término que se introduce para tener en cuenta que hay cierta caída de tensión en las escobillas derivado de la necesidad de mantenerlas en condiciones, es decir, todas las escobillas, por ser grafito que roza en un colector metálico de cobre endurecido, pues al final es un contacto no perfecto que introduce cierta resistencia. No obstante, si consideramos que esa caída de tensión es pequeña, podemos reducir lo que representamos en este circuito como red y rotor a V igual a E más R sub I por I sub I, es decir, tensión de red igual a la tensión generada por la dinamo en el rotor más la caída de tensión interna producida por la circulación de la corriente dentro del rotor. Si despejamos el valor de esa corriente que circula por dentro del rotor y hacemos que E todavía valga 0, porque si E era proporcional al número de revoluciones por minuto, cuando estamos considerando las condiciones de arranque, N es 0, luego E es 0, tenemos que I, la intensidad que circula por el rotor de esta máquina cuando arranca, es decir, cuando todavía no está girando, puede ser grande, porque solo depende del valor de la resistencia interna del rotor. Por tanto, si esta máquina no arranca a girar, es decir, V no se va compensando por la E que se induce dentro del rotor, este valor de I puede ser grande durante mucho tiempo. Rotor bloqueado significa intensidad grande durante demasiado tiempo, riesgo de quemar la máquina de corriente continua. Combinando estas dos ecuaciones y despejando el valor de n, que es el número de revoluciones por minuto al que gira el rotor, llegamos a esta otra expresión, donde se nos indica claramente que la máquina girará a una velocidad que depende de tres factores. El primero, la tensión V de la red. El segundo, la intensidad que circula a través de la resistencia interna del rotor. Y el tercero, el flujo que atraviesa el entrehierro entre el estátor y el rotor. Pues bien, estas dos ecuaciones, la de intensidad en el arranque y la de la velocidad de giro en función de esas tres variables que he mencionado, más una tercera que relaciona la tensión, la intensidad y el par que da la máquina, son las ecuaciones esenciales para entender todo lo que viene a continuación. Vamos a comentar algo más, la cuestión de la intensidad en el arranque. Imaginaos una máquina que tiene un rotor conectado. Aquí está representada la resistencia interna del rotor, conectado a una alimentación de corriente continua independiente de la alimentación de corriente continua del estátor. Si intercalamos en serie con el rotor un reostato, podemos variar la resistencia que aparece en el denominador de la fórmula de la intensidad que circula por el rotor. De manera que haciendo grande esa resistencia al principio, es decir, pasando esta palanca a la posición 1, intercalaremos R1 más R2 más R3 con RI, aumentando el denominador, y a pesar de que E va a valer 0 porque la máquina aún no ha arrancado, la intensidad no será excesivamente grande. De esta manera se consigue controlar la intensidad absorbida al conectar una máquina de corriente continua que todavía no ha empezado a girar. La otra ecuación, la que relaciona el
la velocidad a la que gira el rotor con la tensión de alimentación, la resistencia y la intensidad que circula por dentro del rotor y el flujo entre estátor y rotor, el flujo en el entierro, podemos deducir cómo regular la velocidad de la máquina de corriente continua. Y como veis, las posibilidades son tres. Podemos alterar V, podemos alterar I y podemos alterar phi, el flujo. Las dos configuraciones que veis aquí, a la izquierda y a la derecha, son las habituales para intervenir en las tres variables y permitir un control de una regulación de velocidad lo más fina posible. Aquí veis el circuito del rotor con un rheostato de arranque, como hemos visto antes, para controlar la intensidad de arranque, pero además un circuito inductor en el estator también regulable, de manera que así controlamos el flujo. Con el rheostato de arranque controlamos R sub I, lo que determina I sub I, y si además añadimos una fuente de tensión variable, podemos cambiar el valor de V. En el circuito de la derecha tenemos lo mismo. Tenemos que el circuito inductor del estator está controlado por una resistencia variable, el circuito del rotor también lo está, de manera que con lo primero podemos cambiar phi, con lo segundo cambiamos RI, en consecuencia I sub I, y añadiendo una fuente de tensión variable podemos cambiar V. Pues bien, vamos a relacionar ahora todo lo que sabemos con esta otra expresión, que dice E por I. Esto es una tensión por una intensidad, lo que son voltios por amperios igual vatios. Esto es la potencia que se genera en el rotor, si es una dinamo, si es un motor generador, es una máquina generadora, o la que se absorbe en el rotor, si es un motor. ¿A qué es igual la potencia de una máquina que gira? Al producto del par por la velocidad. Pues bien, si despejamos el par, y aquí tenéis un factor de conversión, las unidades usuales de revoluciones por minuto a radianes por segundo. Si despejamos de aquí el par y consideramos el valor de E, la tensión inducida dentro del rotor, podemos transformar esta expresión en esta otra, donde se ve que el par es proporcional al flujo y a la intensidad, al flujo en el entrehierro y a la intensidad que circula por el rotor. Despejamos la intensidad, retomamos la expresión que ya conocemos del número de revoluciones y combinamos para decir que el número de revoluciones al que gira esta máquina es proporcional a la tensión y al par. Y si estudiáis esta fórmula, veréis que si consideramos que n es función de t con un factor independiente basado en v y en phi, tenemos la ecuación de una recta, donde i es igual a un término independiente más m, la pendiente, por la variable. La variable aquí sería t, la pendiente es este valor, que es una pendiente negativa, y el término independiente vendría delimitado o definido por estos parámetros. Ese es el sentido de todas estas gráficas que tenéis a la derecha y que tenéis que comprender en profundidad. Cada una de ellas se refiere a un modo de conexión del inductor y el inducido, del estator y el rotor. Referíos para comprenderlo a estos métodos de conexión. Y aquí comprobaréis en qué influye la variación de cada uno de estos tres términos que ya sabemos que determinan la velocidad de giro, tanto en ella como en el par. Y de esta forma entenderéis estas tres gráficas de la derecha. Así, por ejemplo, si consideramos una máquina de corriente continua conectada conforme al esquema de la izquierda, excitación independiente, o el de la derecha con excitación en derivación, da igual, variando la tensión aplicada, conseguimos que que la recta, hemos quedado que era una recta, que la recta que relaciona el par que produce ese motor con la velocidad a la que gira se desplace hacia abajo. Si variamos la resistencia del inducido, conseguimos que aunque el par máximo se mantenga constante, la curva de par y velocidad tenga pendientes diferentes. Igual si variamos el flujo del inductor. En excitación independiente y en derivación, que no es la única manera de conectar el
inductor y el inducido, el estator y el rotor. En efecto, tenemos que considerar que ahora el rotor inducido está en serie con el estator inductor. Hay una sola fuente de tensión y hay un solo circuito. Los dos elementos están en serie. Con un solo reostato controlamos la máquina. Ahora el par no es proporcional a la intensidad del inducido, sino también al flujo, lo que quiere decir que es proporcional al cuadrado de la intensidad del inducido. Y la relación entre n, el número de revoluciones al que gira el rotor, y la tensión o el par ya no es una línea recta, sino que es esta hipérbola. De manera que aparece un punto aquí muy interesante, que es el punto que nos representa el par que da este motor cuando la velocidad es cero, que es el mayor par de todos los posibles que puede dar. Esto quiere decir que una misma máquina, configurada de manera que sus devanados inducido e inductor estén en serie, proporciona en el arranque un par elevadísimo. Luego, cuando la máquina ya arranca, lo que hay que hacer es cambiar la configuración a conexión en derivación para conseguir todas las ventajas de regulación de velocidad que tiene la máquina ya arrancada cuando está en derivación. Porque cuando está conectada en serie, la regulación es bastante pobre. La relación par y velocidad que proporciona es una curva demasiado empinada. Es muchísimo más interesante controlar el par y la velocidad en una recta de este estilo. Para combinar de alguna manera ambas ventajas, la ventaja del arranque en serie con el funcionamiento posterior en derivación, se desarrollaron máquinas de corriente continua con excitación compuesta. Aquí podéis comprobar cómo, si observamos esta rama en serie, vemos que en serie precisamente con el rotor inducido tenemos ciertas bobinas del estator inductor, pero las bobinas principales están en derivación. Esto quiere decir que la máquina no se comporta ni como una máquina conectada en serie ni con una máquina conectada en paralelo, sino como una máquina cuyos devanados inductor e inducidos están conectados de forma compuesta, tanto en serie como en paralelo. Antes de que se desarrollara la electrónica de control moderna sobre motores de corriente alterna de inducción por variación de frecuencia de la alimentación, esta era la mejor máquina que había, porque con todas estas prestaciones el motor de corriente continua permitía ser aplicado a infinidad de usos industriales y de automoción. Pensad, por ejemplo, en el arranque de un trolebús cargado de pasajeros que inicialmente requiere una potencia grandísima en el arranque, un grandísimo par, y que progresivamente alcanza velocidad hasta que, convertido en máquina excitada en paralelo, puede permitir al conductor ajustar finamente su velocidad a las condiciones de la vía. Pues bien, esto es todo lo que vamos a ver de máquinas de corriente continua tradicionales. Incluyo también en esta lección otras máquinas giratorias de corriente continua que no están detalladas en el manual que seguimos para esta asignatura, pero creo que debéis conocer también. Por ejemplo, está el motor universal, que es una máquina de corriente continua conectada en serie, es decir, aquella en la que el rotor está en serie con el estator y ambos alimentados de una fuente de tensión variable. Esta máquina se llama motor universal porque si se conecta a una fuente de corriente alterna también gira. Dado que como máquina conectada a una red de corriente alterna solo requeriría dos hilos, este es el motor ideal para los electrodomésticos. Nunca he tenido la curiosidad suficiente para investigar cuántos de ellos disponen de este tipo de motor en su interior, pero me he encontrado con un buen número de casos. Para eliminar el problema del mantenimiento de las escobillas y también la pérdida de rendimiento que significa la caída de tensión que se produce en ellas, se han desarrollado ideas ingeniosas como este otro tipo de motor. En este aparato lo que gira es la campana exterior, que está compuesta de un imán permanente que se intenta alinear con el campo magnético giratorio que se produce en el estator que está dentro gracias a un sistema de conmutación electrónica externa. Este motor de campana es el que se puede encontrar en muchos juguetes y aparatos teledirigidos modernos.
Y el último tipo de motores que quiero que consideréis son los motores paso a paso. Son aparatos tremendamente útiles en la robótica actual que están presentes desde el control de las lamas de un aparato de aire acondicionado hasta en una impresora 3D, cualquier tipo de escáner y cualquier tipo de máquina en la industria moderna. En este vídeo se explica cómo funciona un aparato de estas características. Se compone de un conjunto de arrollamientos situados estratégicamente. Si excitamos cada uno de ellos en una secuencia determinada, podemos atraer un rotor compuesto de un imán permanente, un potente imán permanente, de la forma que veis aquí. Sin embargo, no es la única manera de conseguir que este motor vaya dando pasos, que es lo que veis. Aquí estamos utilizando el mismo aparato, pero excitando de dos en dos las bobinas, conseguimos los mismos 4 pasos. En el comportamiento anterior teníamos menos par que en esta segunda posibilidad. Pero no es tampoco la única manera de controlar este aparato. Podemos reducir duplicar el número de posiciones sin más que mezclando los dos modos. Excitando primero una bobina, después dos, después solo una, después dos, después una, después dos. Estos son los motores de las máquinas de precisión modernas.